Bueno, vamos a hablar de un sueño tecnológico que prometía devolver a la cima a una auténtica leyenda de los videojuegos. Hoy nos metemos de lleno en la historia de la Sega Dreamcast y vamos a intentar entender por qué ese último sueño acabó siendo también su última consola. A ver, fijaos en la imagen. A un lado, el aspirante, elegante, potente, un adelantado a su tiempo. Y al otro lado, el campeón, ¿no? El rey indiscutible. La Sony PlayStation, un auténtico gigante que dominaba el mercado, pero a la que ya se le empezaban a notar los años. Este era el escenario. Aquí se iba a librar una de las batallas más feroces en la historia de las consolas. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una consola tan innovadora, una auténtica maravilla, acabase siendo la última que fabricó Sega? ¿Qué pasó para que todo terminara de una forma tan repentina? Bueno, para encontrar la respuesta tenemos que viajar a una época de muchísima presión para Sega. Vale, vamos a ello. La última batalla de Sega. La cosa es que, a mediados de los 90, el mercado de las consolas era literalmente un campo de batalla. Y Sega llegaba a esa lucha con bastantes heridas de guerra. Es que, a ver, aunque en Japón la Saturn funcionó bastante bien, la historia en Occidente era un auténtico desastre. La PlayStation la estaban machacando. Pero es que además venían de fracasos como el Sega CD o la 32X que habían hecho añicos la confianza de la gente. Sega no solo necesitaba un éxito, en ese punto lo que necesitaba era un milagro. Y es justo aquí donde la trama se lía de verdad. Porque, y esto es lo más fuerte, el mayor enemigo de Sega en ese momento no era Sony, ni siquiera era Nintendo. El verdadero enemigo estaba dentro de sus propias oficinas. Es que literalmente había una guerra interna. Por un lado tenías a la división de Estados Unidos, Sega of America, que apostaba a muerte por un proyecto llamado Black Belt. Este usaba la tecnología gráfica Voodoo, que era súper potente, pero también carísima. Y por otro, en Japón, el equipo principal estaba desarrollando el proyecto Katana, que usaba un chip Power VR mucho más barato de fabricar. O sea, dos visiones, dos equipos, luchando a brazo partido por decidir cuál sería el futuro de Sega. Una locura. Y claro, llega el E3 de 1997 y el presidente de Sega of America, Bernie Stolar, suelta esto. La Saturn no es nuestro futuro. Imaginaos, fue una bomba, pero una bomba atómica. No solo estaba admitiendo públicamente que su consola actual era un fracaso, sino que estaba aireando los trapos sucios, la guerra interna de Sega delante de toda la industria. La tensión en ese momento era ya insostenible. Y con todo este lío, llegó el momento de la verdad. Había que elegir, había que tomar una decisión. Y no era una decisión cualquiera, ¿eh? Era una que iba a sellar el destino de la compañía para siempre. Al final, la decisión se tomó en base a tres cosas. Primero, la propia competencia entre los dos diseños. Segundo, y esto fue clave, el coste. Es que el análisis fue demoledor. El diseño japonés, la Katana, costaba casi la mitad de fabricar. Y tercero, una traición en toda regla. 3DFX, el socio americano, filtró detalles confidenciales del proyecto Black Belt. Rompió por completo la confianza. Y con eso, la sede de Japón lo tuvo claro. Eligieron Katana. 150 millones de dólares. Esa fue la increíble cifra que 3DFX le reclamó a Sega en los tribunales por cancelar el proyecto Black Belt. Que sí, que años después llegaron a un acuerdo por solo 10 millones, pero el daño ya estaba hecho. Y no hablo solo del dinero, sino de la reputación y las relaciones rotas. Bueno, una vez terminada la guerra interna, por fin, toda Sega se unió detrás de su nueva creación. La Katana fue bautizada oficialmente como Dreamcast, y su llegada, de verdad, fue espectacular. El lanzamiento en Japón fue una locura. Vendieron 150.000 consolas el primer día. Se agotaron. Y en Norteamérica, un año después, fue todavía más grande. Parecía que Sega de verdad lo había conseguido, que había logrado lo imposible. Pero había una sombra en el horizonte, una sombra muy grande llamada PlayStation 2, que ya se estaba acercando. Y es que esta es una de las claves de por qué era una consola tan genial. A ver, pensemos un momento. Antes de la Dreamcast, lo de jugar online en una consola era algo súper raro y muy caro. Sega llegó y ¡pam!, metió un módem de serie en cada una. Estaban viendo el futuro del juego conectado pero años antes que los demás. Pero es que la cosa no se quedaba ahí, ¿eh? La innovación seguía. La VMU, la Visual Memory Unit, era algo revolucionario. Era una tarjeta de memoria con su propia pantalla. Te servía de segunda pantalla para ver información, podías jugar a minijuegos en ella, era un dispositivo portátil. Son conceptos que tardaríamos una década en volver a ver de forma popular. Una pasada. Claro, Sega era muy consciente de que su marca estaba tocada en Occidente después de los últimos fracasos. Así que tomaron una decisión drástica, como poco. Casi borraron su propio logo de la consola y de la publicidad. El objetivo era que la Dreamcast se defendiera sola, sin arrastrar el peso del pasado,
Incluso se cargaron a su mascota en Japón, Segata Sanshiro, en un último anuncio. Es una ironía tremenda, ¿no? Para intentar salvar a Sega, tuvieron que esconder a Sega. Y este gráfico lo deja clarísimo. O sea, fijaos en la diferencia de potencia. La Dreamcast movía más de 3 millones de polígonos por segundo. La PlayStation apenas llegaba a los 350.000. El salto era brutal. Como dijo un desarrollador en su día, esta es la primera vez que de verdad vamos a tener una máquina recreativa en casa. Y tenía toda la razón. Pero a pesar de toda esa innovación, de esa potencia increíble y de un lanzamiento que fue un éxito rotundo, el sueño no iba a durar mucho. Entramos ahora en el capítulo más triste, el final de la historia de la Dreamcast. 31 de enero de 2001. Grabad bien esta fecha, porque marca uno de los días más oscuros en la historia de los videojuegos. El día en que todo cambió, para siempre, para Sega y para toda una generación de fans. Ese día, Sega anunció que paraba la producción de la Dreamcast y que abandonaba para siempre el negocio de fabricar consolas. El anuncio fue un shock total. Tenían más de 600 juegos, una comunidad de fans súper leal. Pero la presión económica y sobre todo la llegada inminente de la PlayStation 2 fue demasiado. Sega, la compañía de Sonic, la que se atrevió a plantarle cara a Nintendo, se retiraba de la guerra. A ver, es verdad que su vida fue cortísima, apenas un par de años, pero el legado de la Dreamcast es inmenso. Fue la pionera en el juego online, en lo de las segundas pantallas, puso un listón de potencia gráfica que sentó las bases para la siguiente generación. No ganó la guerra, pero cambió para siempre las reglas del juego. Y terminamos con una pregunta en el aire. ¿Qué habría pasado si la Dreamcast hubiera triunfado? ¿Cómo sería el mundo de los videojuegos hoy si el último sueño de Sega se hubiera hecho realidad? Es algo desde luego en lo que da para pensar.